Ante todo, buenas tardes. Yo estuve como directora de obras, yo vengo de la Municipalidad de Neuquén y estuve como directora de obras particulares desde el año 2003 hasta enero del 2011 y formé parte de un grupo que intentamos rediseñar el proceso de registro de planos de obra. En la oficina nuestra se registraban los planos de obra de todas las obras privadas en la ciudad de Neuquén. Y nos encontramos con un problema. Resultó que a partir del año 2004 comenzó a haber un incremento muy importante en la cantidad de expedientes que se presentaban en la oficina y nosotros no dábamos abasto en darle una respuesta a los profesionales y a las personas que querían poner su dinero para construir dentro del municipio porque nuestros procesos eran complejos. Entonces nos hicimos esta pregunta: ¿es posible cuadruplicar la capacidad de trabajo de un área de un municipio con la misma gente? Bueno, ese fue nuestro punto de inicio. Entonces, entre el pico de construcción que teníamos en ese momento y no podíamos aumentar la cantidad de personal por cuestiones presupuestarias, no podíamos aumentar la capacidad operativa de nuestra área. Entonces, teníamos que ver nuestros procesos de trabajo. Entonces, para llegar a para analizar nuestro proceso, lo que hicimos fue, en principio, una radiografía de nuestro estado antes de comenzar con este proceso, ver cuál era el marco límite que nuestra dirección quería o pretendía que nosotros nos manejáramos y cómo queríamos llegar en su etapa posterior. Nuestro marco límite estaba regido por lo que quería la dirección, lo que operativamente nosotros podíamos brindar y los externos. Nuestros externos, vuelvo a decirles, son profesionales, son arquitectos, son ingenieros y son los inversores. Indirectamente están los inversores, la gente que pone dinero detrás para hacer una obra, ya sea desde una vivienda unifamiliar hasta un hotel. Entonces, a toda esa gente nosotros le teníamos que brindar una respuesta. Perdón, me equivoqué, acá. Entonces, una vez que establecimos nuestra forma de analizar el rediseño de nuestro proceso, vimos que teníamos que hacer una radiografía de nuestro estado, que es más o menos lo que les acabo de comentar. Establecer el marco límite, hacer un rediseño participativo, para lo cual requeríamos que se involucraran los colegios profesionales, que esto era una novedad para nosotros como agentes municipales y para ellos también, porque nunca habían sido participados. Y una vez que generábamos esa relación y esa participación, establecer compromisos que se mantuvieran en el tiempo. Entonces, ¿cómo hicimos? Nosotros teníamos un proceso que venía de años, era un proceso de registro de obras bastante estricto porque se manejaba a través de ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales que nosotros teníamos en ese entonces tenían muchos años, eran prácticamente reglamentaristas a nivel de procesos de registro de planos. Entonces nos dejaba poco margen para maniobrar. Entonces nos juntamos todos nosotros, toda la gente que intervenía en el proceso de registro de planos, es decir, se convocó a todas aquellas personas que nosotros considerábamos que tenían que intervenir en el proceso de registro de planos. Entonces se los colocó en forma individual, como si fueran una isla, y el paso que decidimos tomar fue ver qué hacíamos cada uno de nosotros. O sea, yo recibía un expediente, le daba valor agregado y se lo entregaba a Juan, a Miriam, a Gustavo, y ellos me lo devolvían con valor agregado.
Entonces, ese proceso de evaluación se hizo en forma individual. O sea, yo no podía comentar con las otras personas que yo le enviaba el expediente. Yo hacía mi parte, esa otra persona hacía su parte en forma individual y así sucesivamente con todas las áreas del municipio, con todas las áreas que intervenían en este proceso. Una vez que hicimos eso en forma individual, a través de un sistema informático, sumamos todas las individualidades y empezamos a hacer una especie de radiografía del trámite. Yo se lo mandaba a uno, esa persona me lo devolvía con un valor agregado, iba a otro y así sucesivamente, y empezamos a notar que había inconsistencias, que había gente que yo, por ejemplo, decía que le enviaba un expediente para que pusiera valor agregado sobre ese expediente y esa persona no decía lo mismo que yo, no decía que yo le enviaba un expediente. Entonces, ahí empezamos, con todo esto, llegamos a esta instancia, donde ustedes ven que había 40 áreas dentro del municipio que teóricamente nosotros creíamos que una vez que se limpiaron las inconsistencias, quedó esa, que nosotros lo llamábamos maraña, esa maraña de... Cada uno de esos circulitos es un escritorio que teóricamente tenía que poner algún valor agregado. Van a ver que hay algunos que tienen un ida y vuelta y no tienen mayor intervención. Esos eran visto pase. Visto pase o no, sin nada que informar pase. Entonces, nos dimos cuenta que nosotros dentro del municipio había procesos que no estaban muy claros. Tal vez alguien mandaba un expediente y no sabía cuál iba a ser el proceso, porque evidentemente si se lo mandaba a alguien que no tenía intervención, que no tenía nada que aportarle, era tiempo, era dinero que se estaba perdiendo. Tiempo nuestro, porque nosotros hacíamos todo eso, y dinero del Estado, porque todo eso cuesta dinero, y dinero del inversor, en definitiva, que es el que estaba esperando que nosotros registráramos los planos y le diéramos un permiso de edificación. Entonces, de esa maraña, ustedes ahí derivó en un diagrama de flujos que la maraña es la partecita, a ver si esto es así, es esto. Todo esto es la maraña. Este espacio es un pedacito, una porción de todo de este diagrama de flujos. O sea que era inmanejable los lugares por los que iba el expediente. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, trabajemos con un marco límite. ¿Qué es lo que quiere la dirección? ¿Qué es lo que quiere el Ejecutivo Municipal que nosotros hagamos? Entonces, debíamos establecer principios y valores a usar. Entonces, ¿cuáles eran los principios y valores a utilizar? Básicamente, tener una normativa eficaz. Vuelvo a reiterarles, nosotros teníamos una normativa que era sumamente estricta, se manejaba por ordenanzas. La ordenanza establecía que había que traer un papelito que no le daba absolutamente ningún valor agregado al expediente. No servía, en la oficina no lo necesitábamos, era un papel más que se juntaba dentro del expediente. Después, que cada uno de nosotros teníamos que saber concretamente que somos servidores públicos. Entonces, tratar de evitar los vericuetos del expediente, que el expediente vaya y vuelva innecesariamente. Tratar de buscar socios. Nuestros socios naturales son los colegios profesionales, son los arquitectos, son los ingenieros. Convocarlos, que vengan a trabajar con nosotros. Después, facilitar al que hace las cosas bien. El profesional que venía y presentaba un plano que era sencillo y que cumplía con toda la normativa, no podía tener vericuetos, no podía andar dando vuelta por todo el municipio el expediente. Tenía que salir en forma rápida y sencilla. Priorizar el servicio y vencer, por supuesto, el no se puede de la gente. La gente, los empleados, muchas veces se plantan y dicen, no vamos a poder hacer eso. Después tenemos, ¿qué es lo que no queremos que pase? Una falsa participación, o sea, convocar a los colegios o a los consejos y después no cumplir con nuestras obligaciones o nuestros pactos.
tener cuidado con las flexibilizaciones que estableciéramos. Si había flexibilizaciones tenían que ser claras para no generar inequidad entre los expedientes. Cada expediente que se tratara de temas similares tenía que tener el mismo proceso. Y el tema del cortoplacismo. Nosotros pretendíamos que todo este proceso perdurara en el tiempo. Los objetivos. ¿Qué objetivos medibles? Bueno, que el proceso sea más claro, un seguimiento y control de los procesos, modernizar básicamente la gestión. Y bueno, ¿qué pasaba si no lo lográbamos? Es lo que yo les decía, los cambios deben ser a largo plazo y hay que tener un compromiso, tanto los empleados de la dirección como el Ejecutivo Municipal y como los colegios profesionales debían asumir un compromiso y mantenerlo. Ahora, estaba la otra parte, que querían los externos. Entonces, ¿qué necesitaban ellos realmente? Ellos básicamente nos planteaban el tema de que no sabían por dónde iba un expediente, no sabían cuánto tardaba y no le podían transmitir certeza a su cliente respecto de cómo se iba a desarrollar el proceso de registro de su expediente. Y tengamos en cuenta que el proceso de registro terminaba en el registro y en la obtención de un permiso de edificación. Es decir, que si nosotros no otorgábamos ese permiso de edificación, el cliente, su cliente, el inversor, no podía comenzar a construir y desistía a veces del proyecto o se buscaba otro profesional que le pudiera resolver el trámite teóricamente más rápido. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos armar un rediseño participativo. Y empezamos a ver cómo podíamos armar ese rediseño. Entonces empezamos nosotros a través, quiénes eran los que le daban valor agregado, cómo hacer para hacer bien el trámite. Entonces, el tema era que respondiera a las necesidades del cliente. Entonces empezamos a ver el problema de atrás para adelante, o sea, desde el final hacia el principio. ¿Cuál era nuestro objetivo final? Tener un plano de obras registrado. Y empezamos a ver para atrás quiénes le daban valor agregado. Cuando empezamos a ver las inconsistencias y gente y pasos que eran innecesarios, evidentemente era fundamental eliminar esos lugares. Entonces, tratar de reducir el trámite del expediente a un camino viable. Una vez que pudimos armar ese proceso, obtuvimos un flujograma de proceso, como verán, bastante más reducido de lo que fue en un inicio. Si ustedes recuerdan, la maraña de personas que intervenían, que eran aproximadamente 40 circulitos, llegamos a esta situación donde tenemos 12 intervinientes en el trámite de un registro de obra. Evidentemente, había pasos que no había que hacer. A partir de ahí, una vez que determinamos todas las áreas, efectivamente todas las áreas que necesitaban intervenir en un expediente de obras, empezamos a analizar en función a un caso hipotético cuáles serían los pasos o los casos, la cantidad de casos máximos que se podría dar, las posibilidades de casos que se nos podía presentar. Para ello armamos una matriz de doble entrada que tiene en cuenta aspectos urbanísticos y aspectos ambientales en la cuestión de obras y llegamos a la conclusión de que hay 12 casos, desde el 1, que es el más sencillo, hasta el 12, que son casos que requieren estudios de impacto ambiental y cuestiones más complejas que se va pidiendo. Por supuesto que los tiempos de
de proceso, de análisis de los expedientes son totalmente distintos. El caso 1 es el menor de los tiempos que nos lleva y el caso 12 es el más complejo y es el que más áreas intervienen, prácticamente las 12 que estaban ahí mencionadas. Perdón, Alejandra, tenemos que ir... Ya redondeando. Bueno, entonces, se trabaja por procesos. Nosotros, nadie sabía cuál era el camino que un trámite podía tomar, ni cuánto tiempo podía demorarse. Ahora se tiene una ruta clara que todos la sabemos nosotros como empleados municipales y la sabe el contribuyente que en nuestro caso particular es profesional, es un ingeniero o es un arquitecto. Y pudimos reducir 5 veces la velocidad del trámite y con la misma cantidad de gente, porque no tuvimos aumento de personal en todo este tiempo, se incrementó 400 veces la capacidad de proceso. Al reducir todos estos pasos, todos estos lugares que no debería concurrir el expediente, hacer evaluaciones más dinámicas, nos permitió aumentar en 400 veces la capacidad de proceso. O sea que me parece que creo que con esto he contestado la pregunta inicial de cómo mejoramos nuestros sistemas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos.